En 2014, 3 amigos salieron de vacaciones hacia Bulgaria, pero 2 días antes de su regreso a casa, la vida de uno de ellos daría un giro de 180 grados. ¿Qué misterio se oculta tras este extraño evento? Quédense hasta el final para que me ayuden a intentar darle sentido a este caso, ya que es uno de esos que, por más que se buscan respuestas, es imposible de resolver. En 2014, Lars Mittank y un grupo de amigos decidieron disfrutar de unas vacaciones en el complejo turístico Golden Sands en Varna, Bulgaria. Es así como el 30 de junio viajaron a la ribera búlgara en la costa del Mar Negro, donde se alojaron en el resort. La semana se les fue más rápido de lo que se imaginaron. Tenían gran cantidad de actividades cotidianas y, en la noche, disfrutaban de los diferentes sitios en los que departían alegremente. Otro de los compañeros de viaje de Lars, Tim Scholl, no entendía por qué su amigo se alimentaba tan mal. Tan solo tomaba un plato pequeño de sopa y un poco de ensalada. Eso era algo que lo tenía desconcertado. Lars Mittank era un joven de 28 años. Nació el 6 de febrero de 1986 en Berlín. Lars Mittank era un joven muy hogareño. Le encantaba el fútbol. Nunca se supo de que fuera consumidor de ningún estupefaciente y no tenía antecedentes de padecer enfermedades mentales. Pero bueno, ya entenderán por qué hago todas estas referencias. El sábado 5 de julio, ya finalizando sus vacaciones, Lars, Tim y Paul fueron a un bar en la playa, llamado Rock Bar, para ver el partido de fútbol de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, entre Países Bajos y Costa Rica. Lars era hincha del Werder Bremen, pero tuvo la mala suerte de coincidir con unos seguidores del Bayern Múnich, con quienes se transó en una absurda discusión. Afortunadamente, antes de que sus amigos Tim y Paul intervinieran, Lars se calmó y se retiró, es decir que ese altercado no tuvo consecuencias negativas. Los amigos conversaban animadamente de camino al hotel y, en vista de que no habían cenado, se les ocurrió entrar a McDonald's. Lars dijo que no tenía hambre y que los esperaría fuera del restaurante. Cuando finalmente Tim y Paul salieron de McDonald's, se dieron cuenta de que Lars no estaba afuera, por lo que ellos imaginaron que se había retirado al hotel. Al día siguiente, los amigos se dieron cuenta de que Lars había regresado al resort. Cuando Lars se encontró con sus amigos, les contó que un grupo de 4 hombres a quienes identificó como búlgaros o rusos habían sido contratados por las personas con quienes tuvo el altercado en el bar para que le dieran una paliza. Según su relato, les dijo que uno de los hombres le había dado un puño en la mandíbula y que, como consecuencia, le había afectado el oído. Los jóvenes estaban aterrados, pues Lars nunca fue un tipo que tuviera problemas, era muy tranquilo. Las vacaciones estaban programadas hasta el 7 de julio. Tim y Paul tenían todo listo para su regreso, pero Lars estaba muy preocupado por el viaje, pues temía volar por su lesión en el oído. Es así como su amigo Paul le sugirió que el médico local lo revisara, pues ellos tenían seguro de viaje. Lars estuvo de acuerdo y ambos consultaron al doctor, quien le diagnosticó una rotura de tímpano, por lo que le aconsejó que no volara, pero para mayor certeza el doctor lo remitió a un especialista. Así las cosas, Lars le comunicó a sus amigos que no viajaría de regreso a Hamburgo. Los jóvenes le propusieron viajar por otro medio para no dejarlo a su suerte, pero Lars se negó. Él les dijo que no se preocuparan, que él tomaría otro vuelo cuando estuviera en condiciones de viajar. Entonces, ante la negativa de Lars, Tim y Paul tomaron un taxi y se dirigieron al aeropuerto. Lars se fue al hospital, en donde le practicarían el examen con el especialista, según lo recomendado por el médico. En el hospital de Varna, Lars fue atendido por el especialista, el doctor Boris Najdenau, quien le confirmó el diagnóstico y le sugirió practicarle una cirugía para reparar la membrana rota. Pero Lars le dijo al doctor que preferiría practicarse la cirugía en Alemania, que no quería quedarse en el hospital, ya que estaba lejos de casa y sería algo muy inconveniente. Entonces, como una solución temporal, el doctor le recetó Cefuroxime 500, un antibiótico muy fuerte para evitar una posible infección. Cuando Sandra, la madre de Lars, se enteró de que su hijo estaba herido y solo en un país extraño, le ofreció comprarle un tiquete en avión para que regresara a casa en la mañana. También le propuso que, si no podía viajar en avión, le compraría un pasaje en autobús. Al parecer, Lars viajaría según le propuso su mamá, por lo que encontró el Hotel Color, un establecimiento barato y cercano al aeropuerto, para descansar esa noche antes de viajar. Pero, ¿qué pasó esa noche? Ese es un interrogante que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Cuando todo aparentemente estaba bajo control, Lars empezó a actuar de una manera muy extraña. Su comportamiento era errático. Eso evidenciaban las cámaras de seguridad del hotel. Según lo que cuentan, la conducta de Lars esa noche se podía describir como paranoico y muy asustado.
Las cámaras registraron cómo se movía de un lado al otro del vestíbulo, miraba aterrado por todas las ventanas y se escondía en el ascensor. Parecía un niño asustado. ¿Pero qué habría desencadenado este comportamiento? Por fin, cuando ingresó de nuevo a la habitación, llamó a su mamá y le susurraba. Actuaba muy extraño. Lars le decía que algo no estaba bien en el hotel donde se hospedaba. El joven le pidió a su madre que le cancelara todas sus tarjetas de crédito porque creía que lo habían seguido y que lo querían robar o matarlo. Cuando Sandra colgó, quedó muy preocupada. Sintió que su hijo estaba en peligro y afirmó que podía oír su corazón palpitando a través del teléfono. Imagínense la angustia de la madre. Es así como ella intentó llamarlo de nuevo, pero fue inútil. Lars no le respondió. Esto la inquietó demasiado. Después de un rato, Lars le escribió un mensaje de texto a su mamá en el que le preguntaba por el antibiótico que el médico le había formulado para la infección en el oído. El joven le envió un mensaje de texto a su madre, el cual decía: ¿qué es Cefuroxime 500? La madre estaba confundida. Ella no entendía por qué el joven le había escrito eso. Un par de horas habían pasado y a eso de la 1 de la madrugada, las cámaras del hotel registraron cuando Lars salió del establecimiento y regresó luego de más o menos una hora. La verdad, para dónde fue, es todo un misterio. Luego de su reingreso al hotel, Lars llamó nuevamente a su mamá y le contó que había unas personas que lo perseguían, que habían dado con él, y de inmediato le colgó. Esta nueva llamada dejó más inquieta a Sandra. Estaba con los nervios de punta. Sentía mucha impotencia al no poder hacer nada por su hijo. Estaba muy lejos para auxiliarlo. La madre se preguntaba muchas cosas. ¿Será que debería salir corriendo hacia donde estaba su hijo? ¿Debería llamarlo o debería esperar? De pronto, en ese momento, la persona que lo estuviera persiguiendo podría escuchar el teléfono cuando ella lo llamara. Y así transcurrió esa noche. Después de lo que sucedió esta particular madrugada, al amanecer del martes 8 de julio de 2014, Lars abandonó el hotel para dirigirse al aeropuerto de Varna. A eso de las 5 de la mañana, un taxista vio a un joven quien hacía señas con mucho desespero para que detuviera el vehículo, y aunque ya iba con un pasajero, decidió recogerlo. Claro, con el permiso del pasajero. Y el hombre, el cual estaba en la calle haciendo señas, era nadie más y nadie menos que Lars Mittank, quien estaba muy agradecido con el conductor por haberse detenido. El joven se notaba muy ansioso por llegar al aeropuerto. Quería regresar a su casa lo más pronto posible. Finalmente, el taxista dejó a Lars en el aeropuerto a las 6 de la mañana. Aunque tanto el taxista como el pasajero, un trabajador social, se dieron cuenta de que las pupilas de Lars estaban visiblemente dilatadas. ¿Será que tenía que ver algo el medicamento que le habían recetado a Lars? Cuando finalmente el joven ingresó al aeropuerto, las cámaras lo registraron relajado. Vestía una camiseta amarilla y pantalones cortos. Llevaba una maleta grande y un equipaje de mano en su espalda. Mientras entraba al edificio, llamó a su mamá y le dijo que había llegado al aeropuerto. Pero Sandra, después de todo lo que había experimentado la noche anterior, estaba muy sorprendida por la forma en cómo su hijo se expresaba. Él seguía hablando de una manera muy extraña. Lars le había solicitado a su mamá que le bloqueara sus tarjetas de crédito. Por esta razón, el joven le pidió que le enviara a través de Western Union 500 euros, a lo que su mamá le respondió que cuando colgara se los transferiría. Asimismo, su mamá le sugirió que buscara la enfermería del aeropuerto para que un médico lo revisara el oído antes de abordar el avión. Pasaron unos minutos cuando Lars llamó de nuevo a su mamá. Era la cuarta llamada y tal vez sería la última. En esta misteriosa llamada, Lars le decía a su mamá que ellos, haciendo alusión a unas personas, supuestamente lo seguían. Además, también le indicó a su mamá que ellos le dijeron a Lars que no volara ni que se subiera en el autobús, y después de decirle esto, colgó el teléfono. Luego de la llamada, algunos testigos vieron a Lars conversando con un hombre no identificado, pero supuestamente la conversación parecía informal y no había indicios de alguna amenaza. Minutos más tarde, Lars fue captado por las cámaras del aeropuerto pidiendo información a una mujer quien señalaba el sitio del centro médico. Entonces, a eso de las 9:30 de la mañana, Lars ingresó al consultorio médico donde fue atendido por el doctor Kosta Kostov. El doctor le practicó un chequeo estándar, aunque notó cómo el joven estaba nervioso y actuaba de una manera errática. Y a pesar de que el doctor le había dado la positiva noticia de que podía viajar, el joven continuaba actuando de una manera extraña. Es así como le dijo al doctor que no confiaba en los medicamentos que le habían recetado para el oído. Lars miraba constantemente hacia atrás como si alguien lo estuviera siguiendo. Y aquí, justo después de esto, es donde todo se torna de una manera muy turbia.
En el momento en el que el doctor terminaba de practicar los exámenes, un trabajador de la construcción ingresó al consultorio, por lo que Lars empezó a temblar y murmuraba: «No quiero morir aquí». Muy alterado, Lars empezó a gritar: «¡Tengo que salir de aquí!». Así que de manera intempestiva saltó de su silla y salió corriendo de la habitación. Dejó todo en el consultorio: su equipaje, billetera, teléfono móvil y pasaporte. Las cámaras del aeropuerto lo muestran corriendo sin control. Luego, cuando la entrada principal bajó la velocidad por un instante, pero luego siguió corriendo atravesando el área del parqueadero hasta la zona más alejada de la terminal aérea. El joven fue captado aún corriendo por los laterales del terminal, primero en una dirección y luego en otra. Después se observa al joven al otro lado de la cerca, por el que saltó a un vallado de 2,5 metros de altura, el cual estaba bordeado por un alambre de púa, y por último se le ve corriendo en dirección a un prado cercano, antes de ser visto por última vez. Cuando las autoridades conocieron de la desaparición de Lars, de inmediato activaron los protocolos de búsqueda, realizaron inspecciones con drones y perros rastreadores, pero por más extraño e increíble que parezca, desafortunadamente, hasta la fecha no hay rastros del paradero de Lars Mittank. Apenas había pasado un mes de la desaparición del joven. La angustia y el desconsuelo se apoderaban cada vez más de su madre, la cual no podía entender en qué momento su hijo había desaparecido. Se culpaba por no haber hecho más por él. Tal vez si hubiera viajado al sitio en donde se encontraba, el chico no había desaparecido. Con la esperanza de encontrar a su hijo, Sandra contrató al investigador privado Andreas Guttig, quien revisó una a una las grabaciones del aeropuerto para encontrar algún indicio que lo llevara a dar con el paradero del joven. El investigador viajó a Varna y se puso en contacto con los hospitales, refugios para personas desamparadas y agencias que se encargaban de búsquedas de personas. Imprimió volantes con la foto y los datos de Lars, pero nada daba resultados. Y un detalle curioso acerca de esto es que el dinero que su mamá le transfirió a la cuenta de Western Union nunca fue utilizado. Y es así como una década después de este extraño suceso, nadie sabe nada acerca de Lars. El joven literalmente se esfumó. Varias teorías se tejieron acerca de lo que le pasó a Lars. La primera es que fue víctima de algún efecto secundario de los antibióticos. La madre del joven, junto con médicos alemanes y búlgaros, sospecharon que un antibiótico que le habían recetado causó su comportamiento inusual. Este antibiótico supuestamente puede causar efectos secundarios psicóticos como paranoia y alucinaciones. Sin embargo, algunos dicen que Lars no tomó la medicación ni rellenó su receta. La segunda teoría habla sobre un colapso mental. Se ha considerado como posible explicación que este haya sido causado por una enfermedad mental, la cual no fue o no había sido diagnosticada. Sin embargo, la madre de Lars dijo que él no tenía antecedentes de alguna enfermedad mental. La tercera teoría habla acerca de algún incidente relacionado con drogas. Algunos han teorizado que Lars pudo ser una mula de drogas que salió corriendo del aeropuerto después de tener miedo de que lo atraparan. Sin embargo, no se encontró nada ilícito en ninguna de sus pertenencias. Y la cuarta y última teoría es la pelea que tuvo Lars con este grupo de personas. ¿Será que alguna de las personas con las que tuvo el altercado decidió hacerle daño? ¿Qué piensan ustedes? De nuevo, gracias por ver esta historia, y si te gustó este video, dale click a cualquiera de estos dos, donde hablamos de otras historias bastante interesantes. Y si sos fan de este contenido, regálame un like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver que nos encontraremos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.